Mi padre me gritó, eres un peso para esta familia, pero cuando descubrió que sin mi firma no podía recuperar su negocio, se arrodilló en mi puerta. Le dije, el peso no firma nada. Crecí en una casa donde el cariño siempre venía con condiciones. Si rendías, valías. Si no, eras un estorbo. Mi papá nunca lo dijo bonito, nunca intentó suavizarlo. Desde que tengo memoria fue un tipo duro, de esos que creen que gritar es educar y humillar es motivar. Tenía su propio negocio, una empresa pequeña pero estable, y eso lo convirtió en una especie de rey en su cabeza. Todo giraba alrededor de lo que él construyó y cualquiera que no encajara en su visión era automáticamente un problema. Yo fui ese problema durante años. Entré a trabajar con él después de la universidad porque era lo lógico, porque en mi familia eso se veía como lealtad y porque yo todavía tenía esa idea pendeja de que si me esforzaba lo suficiente, algún día me vería como algo más que un gasto. Trabajé de todo, sin horario, sin reconocimiento y sin derecho a equivocarme. Cada error mínimo se convertía en un espectáculo. Mi papá decía delante de empleados y proveedores que yo no servía, que me faltaba carácter, que sin él estaría perdido. No eran regaños privados, eran ataques públicos. Recuerdo una vez, durante una junta improvisada en la oficina, que explotó porque cuestioné una decisión mal hecha y gritó que yo era un peso para la familia, que solo estaba ahí porque compartíamos sangre. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Ese silencio fue peor que el grito. Aún así, cuando el negocio empezó a tambalearse y el banco pidió un aval personal para refinanciar una deuda grande, fui yo el que tenía el crédito limpio. Él no podía firmar solo, su historial estaba hecho pedazos. Me pidió ayuda con esa mezcla de orden y amenaza que siempre usó conmigo. Me prometió que ahora sí tendría voz, que esto sería distinto, que el negocio también sería mío. Todo quedó por escrito y aún así, apenas firmé, volvió a lo mismo. Me fue apartando, tomó decisiones sin decirme, me dejó como un adorno incómodo. Cuando reclamé, la discusión terminó igual que siempre, con él gritándome que no era nadie sin su apellido y que debería agradecer que me hubiera dado trabajo. Ese día agarré mis cosas y me fui. No fue un acto heroico, fue cansancio puro. Corté contacto, cambié de número y seguí con mi vida. Conseguí otro trabajo, empecé de cero y por primera vez sentí que nadie me estaba respirando en la nuca esperando que fallara. Pasaron meses sin saber nada de ellos y honestamente no los extrañé. Hasta que una mañana tocaron a mi puerta. Era temprano y pensé que sería un vecino o alguien equivocado. Abrí y ahí estaba mi papá, irreconocible. Más flaco, con la ropa descuidada y esa mirada desesperada que nunca le había visto. Sin rodeos me explicó que el banco había activado una cláusula, que sin mi firma no podía mantener el negocio a flote, que todo se iba a venir abajo. Me dijo que necesitaba que lo ayudara otra vez, que era solo un trámite. Luego hizo algo que jamás imaginé. Se arrodilló frente a mí y me pidió por favor que firmara, que era su única salida. No sentí lástima. Sentí claridad. Lo dejé hablar, lo dejé justificarse, decir que siempre quiso lo mejor para mí, que fue duro porque así es la vida. Cuando terminó, le dije con calma que recordaba perfectamente el día en que me gritó que yo era un peso para esta familia y que había aprendido la lección. Le expliqué que los pesos no toman decisiones, no firman documentos y no salvan negocios. Cerré la puerta sin gritar, sin drama y sin mirar atrás. Desde ese día no he vuelto a saber de él directamente. Sé por terceros que todo se está cayendo y que me culpan por no apoyar a la familia. La verdad es que por primera vez no me siento responsable de arreglar lo que otros rompieron. No hice esto por venganza impulsiva, lo hice porque entendí que seguir firmando era seguir aceptando el mismo desprecio. Y ya no estoy dispuesto a cargar con eso nunca más. Actualización 1. Han pasado casi 2 semanas desde que mi padre se arrodilló frente a mi puerta, rogando por una firma que le salvaría el cuello. No sé qué esperaba, pero lo que sé es que el impacto de ese momento me dejó con una sensación de vacío, y a la vez de alivio, porque ya no tenía que cargar con esa maldita culpa que siempre me había sido impuesta. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de emociones. Primero, el alivio por haber hecho lo que debía hacer, dar un paso atrás y no dejarme arrastrar por las cadenas del pasado. Luego, la culpa empezó a asomar, como siempre lo hace cuando cortas un lazo que, aunque tóxico, es parte de tu vida. Mi hermana me llamó, me mandó mensajes, pero no respondió nada. Ya no había nada que decir. A medida que avanzaban los días, la calma de la decisión de no volver atrás se asentó en mí.
Pero el teléfono seguía sonando y los mensajes, algunos de ellos amenazantes, otros con lágrimas, seguían llegando. Mi mamá, como siempre, de alguna manera intentó hacerme sentir que no era solo su negocio lo que estaba en juego, sino la familia, como si la palabra fuera un hechizo que de alguna manera me atara de nuevo. Me llamó para decirme que él estaba mal, que no estaba comiendo bien, que no estaba durmiendo y que todo esto le estaba afectando. Aun cuando intentó jugar la carta de la víctima, no sentí ni una pizca de compasión. ¿Qué esperaba ella? ¿Que me sintiera culpable por hacer lo que sabía que era lo correcto, por no dejarme llevar una vez más por sus manipulaciones? Mi respuesta fue clara y fría. Le dije que si papá necesitaba ayuda, tendría que encontrarla fuera de mí. No soy su salvador, no soy el que tiene que cargar con sus errores, y mucho menos con los que me hizo cargar a mí durante tantos años. La verdad es que nunca me sorprendió cómo siguió con su vida después de que yo me fuera. Ya había demostrado 1000 veces que no se trata de lo que uno haga o deje de hacer, sino de lo que él quiera ver en los demás. Siempre fue así, como si todo girara alrededor de su visión del mundo, de lo que él decidía que era lo correcto. Y claro, me dijo un par de veces que cuando todo se derrumbe, vas a ver que me necesitas. Y sí, sé que esperaba que en algún momento cayera de nuevo en su juego. Pero esa vez ya no pasó. No lo haría. Lo que me sorprendió fue la rapidez con la que las cosas se empezaron a desplomar. Había escuchado rumores sobre cómo las deudas de la empresa se estaban acumulando, pero no me imaginaba que fuera tan grave. Una mañana, mientras tomaba mi café, recibí una llamada de un compañero de la antigua empresa. Estaba nervioso, sin saber muy bien qué decir. Oye, ¿te enteraste de lo que pasó?, me preguntó. Tu papá perdió el contrato con el cliente grande. Se le fue de las manos. Mi estómago se tensó. No era algo que no esperara, pero aún así, escuchar esas palabras fue como una patada en el pecho. Ese cliente era el que mantenía a flote todo. Los ingresos de la empresa dependían de ese contrato. De alguna manera, siempre supe que era solo cuestión de tiempo antes de que todo colapsara, pero ver cómo sucedía sin poder hacer nada fue un golpe difícil de digerir. Lo peor fue escuchar que su reacción fue simplemente culpar a los demás. Como siempre. Se había peleado con varios proveedores y ahora todo se estaba viniendo abajo. Lo que pasó después no me sorprendió del todo, pero de alguna manera me hizo sentir la cantidad de control que él pensaba tener sobre su mundo. Los camiones de la empresa empezaron a ser embargados. Primero fueron 2, luego 3. En un par de días, el negocio se desmoronó ante mis ojos. Los otros empleados comenzaron a salir del lugar, uno por uno. Los que se quedaron, lo hicieron por pura lealtad, porque tenían familias que alimentar, porque no podían permitirse otro trabajo. Pero me enteré de que mi papá había quedado completamente aislado. Nadie quería hacerle favores. Los proveedores se estaban alejando, los contratos caían, y con cada día que pasaba, el desmoronamiento era más evidente. En un principio, pensé que podría sentir algo de satisfacción por lo que estaba ocurriendo, porque era una especie de justicia, pero la verdad es que me sentí extraño. Fue raro ver cómo una persona puede perderlo todo tan rápidamente, y aunque mi rabia hacia él seguía viva, ver su caída fue algo que no podía disfrutar del todo. Quizás nunca me había detenido a pensar que un ser humano, por más cruel que sea, también sufre. No estoy diciendo que me conmoviera, pero simplemente me hizo darme cuenta de lo que había sucedido con todo lo que construyó. Era una imagen triste y patética. Mi hermana, claro, se puso del lado de él, como siempre. En cuanto la situación empeoró, ella comenzó a llamarme para regañarme. ¿Por qué no lo había ayudado? ¿Por qué no estaba apoyando a la familia? Eres un egoísta, me dijo una vez, con esa voz que ya me conocía, la misma que siempre usaba para manipularme. Le contesté con calma que si ella quería ayudar, podía hacerlo, que si tanto le importaba, podía ir a firmar el papel ella misma. No podía creer la cara que puso cuando le mencioné eso. Te va a costar perder a papá, me dijo. Lo que me dejó pensando es que mi hermana nunca entendió que la familia no se mantiene unida con sacrificios unilaterales. No es correcto cargar con la culpa por todo lo que pasa en la vida de los demás. Siempre me comparó con ella, siempre pensó que yo debía ser el que lo resolviera todo, el que arreglara las cosas. Pero no soy el héroe de nadie. La sensación de aislamiento fue la peor parte, aunque en mi caso no era nuevo. Nadie realmente entendió por qué hice lo que hice. Y ni siquiera ellos tenían que entenderlo. Fue una de esas decisiones que tomas por pura supervivencia. Después de tantos años de estar bajo su sombra,
de escuchar todo el tiempo lo que no era capaz de hacer bien, lo único que quería era ser libre. Por fin me di cuenta de que si no hacía algo drástico, iba a seguir en ese círculo vicioso. El trabajo no era solo un lugar de empleo, sino una prisión emocional, y al final era lo que me mantenía atado a un pasado que ya no quería. Lo que me sorprendió, o quizás no, fue ver cómo mi papá comenzó a enviar mensajes y correos pidiendo que lo ayudara. El primero fue algo tranquilo, casi como una petición. El segundo fue agresivo, casi exigiendo que regresara para firmar. El tercero fue completamente desquiciado, llamándome egoísta, acusándome de haberlo dejado perder todo. Todos esos mensajes, tan distintos entre sí, me mostraban lo que era mi viejo, un hombre incapaz de ver que su caída no era culpa de los demás, sino resultado de sus propias decisiones. Decisiones que había tomado a lo largo de toda su vida y que finalmente le pasaron factura. Recibí esos mensajes y no respondí, no tenía por qué hacerlo. Yo ya había hecho mi parte. Mi ayuda ya no tenía valor, y la venganza de no hacerlo fue lo único que me quedó. Así que, aquí estoy ahora. Viéndolo todo desde fuera, siendo testigo del colapso, pero sin remordimientos. El negocio ya no existe, mi padre está solo y yo, por primera vez en muchos años, puedo respirar sin sentir que alguien me está observando para esperar que falle. Actualización 2. Ha pasado alrededor de 4 meses desde que todo comenzó a desmoronarse y, aunque pensé que después de las primeras semanas ya nada podría sorprenderme, lo que vino después superó cualquier expectativa. El derrumbe del negocio de mi padre no fue simplemente un cierre abrupto, sino un proceso lento en el que él fue quedándose sin recursos, sin aliados y sin excusas. Con cada semana que pasaba, me llegaban noticias nuevas sobre su situación, algunas de boca de antiguos compañeros. Otras por mensajes indirectos de familiares que seguían tratando de meterme culpa como si fuera su deporte favorito. Todo me llegaba como piezas de un rompecabezas que yo no quería armar, pero aún así terminaba viendo completo. Al principio pensé que mi papá iba a reaccionar con la misma terquedad de siempre, esa que lo llevaba a meterse en problemas solo por demostrar que podía salir de ellos sin ayuda de nadie. Pero esta vez la situación era distinta, él estaba enfrentando algo que no podía manipular con gritos, ni resolver con amenazas, ni empujar sobre los hombros de alguien más. Sus finanzas estaban hechas polvo, los contratos desaparecieron, los bancos ya no querían escucharlo, y la gente que antes lo adulaba porque les convenía ahora no quería ni contestarle el teléfono. Cuando perdieron los camiones, pensé que eso sería lo peor que le pasaría, pero la realidad fue que ese solo fue el primer golpe de muchos. Para esas alturas yo ya estaba instalado en mi nueva vida laboral. Conseguí un puesto en una empresa grande del mismo sector, una de esas corporaciones que siempre habían sido competencia para la empresa de mi padre. Entré como analista y, aunque al principio pensé que iba a pasar un buen tiempo sin destacar, la verdad es que fue lo contrario. Resultó que mi experiencia trabajando bajo presión, acostumbrado a resolver problemas sin apoyo, sin recursos adecuados y sin dirección clara, me había preparado para lidiar con un ambiente mucho más estructurado y profesional. Las personas ahí no tenían la actitud de aplastarte para sentirse superiores, sino la de construir algo en conjunto, algo que funcionara para todos. Fue extraño adaptarme a eso, pero no de una manera mala. Mi jefe directo era un tipo que había trabajado con mi padre en el pasado, aunque no de manera cercana. Un día, después de una junta, se me acercó y me dijo que había escuchado mi apellido y que había conectado los puntos. Me preguntó cómo estaba todo y, aunque no di detalles, algo debió notar porque me dijo que había personas que habían admirado mi capacidad a pesar del ambiente en el que tuve que trabajar. Hasta el día de hoy no sé quién habló bien de mí ni por qué lo hizo, pero no niego que escucharlo me dio una sensación extraña de validación que nunca recibí en casa. Poco después me ofreció una promoción para supervisar un pequeño equipo, algo que jamás hubiera ocurrido con mi padre porque él nunca iba a verme como alguien capaz de liderar, y menos admitirlo en voz alta. Mientras tanto mi papá, según lo que escuché, vivía en una especie de negación absoluta. Al principio seguía yendo a lo que quedaba de la oficina, se sentaba ahí solo, fingiendo que estaba resolviendo cosas importantes mientras hacía llamadas desesperadas a viejos clientes que ya no querían tener nada que ver con él. Eventualmente dejó de ir porque no tenía sentido, y lo que antes era un lugar lleno de movimiento terminó convertido en un cascarón vacío que acumulaba polvo y deudas. Me contaron que llegó a discutir con quien administraba el edificio porque no podía pagar la renta atrasada y aún así exigía que le siguieran prestando el espacio como si nada hubiese cambiado.
Aún en la ruina, seguía actuando como si el mundo le debiera algo. Durante ese tiempo recibí varios intentos de acercamiento, algunos directos, otros disfrazados de preocupación. Mi mamá volvió a escribirme más de una vez, cada mensaje más dramático que el anterior. Me decía que yo no entendía, que estaba destruyendo a mi padre, que él había cometido errores pero que seguía siendo mi familia. En una de esas conversaciones, le contesté con la calma que pude reunir que él había tenido infinitas oportunidades para corregir su comportamiento, conmigo y con todos los demás, y que había elegido no hacerlo. No volvió a responder. Supongo que esperaba que reaccionara con culpa inmediata, pero ya no estoy hecho del mismo material. Mi hermana, por su lado, se dedicó a hacerme quedar como un monstruo frente a todo el mundo. Al parecer, según su versión, yo había dejado morir el negocio familiar por ego. Como si no hubiera sido él quien se encargó de desmantelarlo a punta de decisiones impulsivas y maltrato constante a quienes intentaban ayudarlo. Lo más gracioso, si puedo llamarlo así, es que ella misma nunca movió un dedo para intentar salvar nada. No firmó, no aportó dinero, no tomó responsabilidades. Se limitó a señalarme desde una distancia cómoda, como siempre lo hizo. El golpe final llegó cuando me avisaron que el negocio ya no existía formalmente. La empresa fue declarada insolvente y todo lo que se podía vender, se vendió. Lo que no, quedó en manos del banco. Fue un cierre sin ceremonia, sin despedida, sin dignidad. Algo tan grande en su vida terminó convertido en una nota fría dentro de un archivo legal. No sé qué sintió él al ver eso, pero me imagino que debió ser un vacío parecido al que yo sentí cada vez que me hacía creer que no valía nada. Una parte de mí pensó que cuando llegara a ese punto, cuando viera el colapso completo, algo en mí iba a quebrarse. Quizás tendría un ataque de nostalgia, o culpa, o tristeza. Pero la verdad fue que no sentí ninguna de esas cosas. Lo único que sentí fue una claridad absoluta, ese desenlace no fue creado por mí, no fue consecuencia de mi rechazo a firmar, sino de una vida entera de decisiones egoístas, impulsivas y orgullosas. Lo que hice fue simplemente no participar en su caída. No fui yo quien lo empujó, fue él quien se lanzó. A veces, después del trabajo, pienso en cómo habría sido todo si él hubiera sido otro tipo de persona. Si hubiera sabido escuchar, si hubiera sabido guiar sin destruir, si hubiera visto en mí más que una extensión de sí mismo. Pero no puedo vivir en los escenarios que nunca existieron. Lo que sí sé es que por primera vez en mi vida me siento alineado conmigo mismo. Estoy avanzando sin estar atado a esa cadena emocional que siempre me arrastró hacia atrás. Sigo sin hablar con él y no tengo intención de hacerlo. Tampoco espero que entienda nada algún día. Hay gente que nace sin la capacidad de ver más allá de su propio orgullo, y mi padre es uno de ellos. No me corresponde salvarlo, no me corresponde cargar con su historia. Ya tuve suficiente. Ahora estoy escribiendo la mía, incluso si eso significa dejar atrás la que heredé. Actualización final. Ha pasado alrededor de un año desde la última vez que escribí algo sobre todo este asunto y, aunque pensé que ya no habría nada más que contar, las cosas tomaron un giro que cerró este capítulo de una manera que nunca imaginé. No fue algo dramático ni cinematográfico, sino más bien una especie de cierre silencioso, como cuando un libro se acaba y te quedas mirando la página final pensando en lo que significaron todas las anteriores. Durante estos meses, mi vida siguió un rumbo completamente distinto al que creí que tendría alguna vez. El trabajo comenzó a estabilizarse, no en el sentido de volverse repetitivo, sino en que por primera vez tenía la sensación de estar donde debía estar. Me acostumbré a un ambiente donde la gente no me miraba esperando que fallara, sino que confiaba en que podía cumplir con lo que me tocaba hacer. Eso, para alguien que creció con un padre que lo veía como un estorbo, es un cambio más profundo de lo que cualquiera imagina. La empresa donde trabajo decidió ascenderme de nuevo, algo que todavía me cuesta creer cuando pienso en la cantidad de puertas que mi propio padre me cerró sin siquiera darme la oportunidad de demostrar nada. Es extraño pero liberador escuchar a personas que apenas me conocen decir que confían en mí, que tengo buen criterio, que hago un buen trabajo. Hubo días en los que me sorprendía quedándome unos minutos más al salir del edificio porque necesitaba procesar la idea de que la vida podía ser distinta a lo que había vivido antes. A veces me preguntaba qué pensaría mi padre si viera lo que estoy logrando sin su sombra encima. Y otras veces, la verdad sea dicha, me daba igual lo que pensara. Mientras yo avanzaba, él seguía cayendo. Me enteré de que tuvo que mudarse de la casa donde vivió desde que yo era pequeño porque ya no podía sostenerla. No era una mansión ni mucho menos,
pero era el símbolo de todo lo que él creía que lo definía. Le costó más perder esa casa que el negocio, y eso decía mucho. También supe que mi hermana se había distanciado de él cuando empezó a darse cuenta de que cargar con él no era tan sencillo como acusarme por no hacerlo. Fue casi irónico ver cómo la misma persona que se pasó meses llamándome egoísta ahora tenía que enfrentarse a la versión de mi padre que yo conocí durante toda mi vida. Quizás pensó que él solo actuaba así conmigo, pero la verdad es que mi padre no sabía tratar a nadie de otra manera. Tarde o temprano todos terminan viendo lo que realmente es. El giro final ocurrió hace unas semanas, cuando recibí un correo suyo. No era un mensaje largo ni bien escrito. De hecho, parecía redactado por alguien agotado, alguien a quien se le habían terminado todas las herramientas para manipular, exigir o intimidar. Empezaba diciendo que esperaba que yo estuviera bien, aunque no sonaba como algo que realmente sintiera. Luego continuaba con una especie de reflexión en la que intentaba justificar cómo había sido conmigo. Decía que había sido duro porque él había crecido así, que nunca supo ser de otra forma, que la vida lo había obligado a endurecerse y que pensaba que educar significaba hacerte fuerte a cualquier costo. Lo curioso es que en ningún momento admitió que se equivocó, ni pidió disculpas de una manera que tuviera peso. Todo estaba envuelto en excusas disfrazadas de explicaciones. Pero de entre todas esas palabras que parecían flotarle sin aterrizar en nada, hubo una frase que me llamó la atención. Dijo que ahora entendía que yo ya no necesitaba nada de él y que eso le dolía más que haber perdido el negocio. Leí esa parte varias veces porque, aunque no lo decía de manera directa, por fin estaba admitiendo algo que siempre había sabido. Mi padre había construido toda su identidad alrededor de ser indispensable. No como un padre que guía, sino como una figura que controla. Cuando se dio cuenta de que yo podía vivir, avanzar y crecer sin él, lo sintió como una traición. Y lo que más le dolía no era haberme lastimado, sino que ya no tenía ningún poder sobre mí. Esa pérdida de control era lo que realmente lo quebraba. No respondí al correo. No porque quisiera lastimarlo. Tampoco por orgullo. La verdad es que no tenía nada que decirle. Durante años quise explicarle cómo me hacía sentir, quise que entendiera el daño que había causado, pero cuando me senté frente a la pantalla, no encontré ni una sola palabra que valiera la pena escribirle. Él había llegado demasiado tarde, no porque yo necesitara una disculpa para seguir adelante, sino porque ya no quedaba ningún espacio en mi vida para algo que viniera de él. No es odio. Es simplemente ausencia. Un par de días después, mi madre me mandó un mensaje diciendo que él había estado bajo mucho estrés y que agradecería si pudiéramos hablar como familia. Lo pensé unos minutos, pero no sentí ninguna intención genuina en sus palabras. Era solo otra manera de arrastrarme de vuelta al mismo papel que había ocupado toda mi vida. Le respondí con firmeza que no tenía interés en reunirme, que esperaba que ambos encontraran la forma de salir adelante, pero que yo no iba a ser parte de ese proceso. Ella no insistió, lo cual también dijo mucho. Con el paso de los días fui notando cómo ese correo marcó un cierre definitivo para mí. Ya no reviso mi teléfono esperando algún mensaje que pueda destabilizarme. Ya no reviso el pasado tratando de encontrar algo que rescatar. Por primera vez, siento que mi historia ya no está atada a la de mi padre. La distancia emocional que antes era un esfuerzo ahora es natural. Y descubrí algo que nunca había considerado, que uno no necesita reconciliación para tener paz. A veces la paz viene simplemente de dejar ir. Sigo con el trabajo, sigo con mi vida, sigo construyendo algo que no lleva su firma ni su sombra. Y aunque no quiero entrar en detalles personales, también estoy empezando a permitir que otras personas formen parte de mi vida sin ese temor constante de no ser suficiente. Me doy cuenta de que todo ese peso emocional que cargué desde niño moldeó la manera en que me relacionaba con los demás, pero ahora que lo solté, tengo espacio para algo distinto. No perfecto, pero real. A veces la gente me pregunta si no extraño tener una familia unida o si no me arrepiento de haber cortado la relación. Nunca sé bien cómo responder porque parece que esperan una historia dramática o un discurso moral. La verdad es mucho más simple. No tengo rencor, no deseo que les vaya mal, no busco venganza. Solo quiero vivir una vida donde no tenga que justificar mi existencia. Y esa es una libertad demasiado valiosa para renunciar a ella por vínculos que siempre estuvieron rotos. El capítulo con mi padre no terminó con un abrazo, ni con una disculpa, ni con una reconciliación. Terminó con un silencio en el que, por primera vez, no hay nada pendiente. Y eso, aunque suene extraño, ha sido más liberador que cualquier perdón.